Hola, vamos a comentar hoy sobre un asunto que a veces es interesante y que a veces parece muy aburrido, que es ¿quiénes son los auténticos enemigos de la enseñanza? Miren, hay dos tipos de explicaciones en la ciencia, entre otras. Vamos a reducirlas por lo pronto a solamente dos. Unas, las explicaciones causales, otras, las explicaciones funcionales. Las explicaciones causales generalmente responden a preguntas del tipo ¿por qué? ¿Por qué cayó la piedra? ¿Cuál fue la causa de que cayera esa piedra? La gravedad, el campo gravitatorio que la trajo hacia un centro. Hay otro tipo de preguntas que son ¿para qué resulta útil ese costal de cemento? Ese costal de cemento resulta útil para construir una casa. El fin de ese costal de cemento es ser un elemento funcional para la construcción de una casa. Esas son las explicaciones funcionalistas. Las explicaciones causales son muy comunes en la física, son muy comunes en la química, son muy comunes en la ciencia. Las explicaciones funcionalistas son más comunes en las ciencias sociales, por una razón muy simple. En las ciencias naturales, por decirles de esa manera, no hay una finalidad en la naturaleza. La naturaleza, hasta donde sabemos, no tiene finalidades. Es un algo que no tiene un fin, no tiende a algo en particular, obedece a causas. En este caso, en la física, obedece a las fuerzas, por decir algo. En cambio, en la sociedad, la mayoría de las personas actúan desde una perspectiva funcional, actúan en función de sus intereses y esos intereses les ayudan a conseguir algún resultado. Nosotros, los docentes, en las escuelas generalmente estamos sujetos a ese tipo de preguntas cuando enseñamos una materia. Si enseñamos a dividir a los estudiantes o si les enseñamos la caída libre de los graves, nos preguntan siempre, ¿y esto para qué me sirve, señor docente? ¿Para qué me sirve, señor profesor? ¿Cuál es la utilidad de esto? Esa es una pregunta necesariamente exige una respuesta funcionalista, es decir, hacia dónde tiende esa educación que se les está dando, para qué la quieren, qué van a construir con ella. Bueno, en principio van a integrarse a un puesto de trabajo y van a mantener funcionando la sociedad. Es decir, esa es la estructura de la explicación funcionalista y eso vale incluso para las explicaciones marxistas. Van a mantener funcionando la sociedad hacia el fin de la revolución. Si es que alguien todavía cree en eso. Creo que ni los partidos de izquierda creen ya en eso. Pero bueno, la idea es muy sencilla. Esas son las explicaciones funcionalistas y aparecen siempre que se nos pregunta a los docentes para qué sirve que me enseñe usted a dividir. Y eso es el tema de este libro. Ese es el tema siempre de las reformas educativas, el fracaso de la matemática moderna. ¿Por qué Juanito no sabe sumar? Toda reforma educativa parte de la constatación de un hecho, el fracaso de la enseñanza. La enseñanza se supone debe servir para reproducir la sociedad, en principio. Esa es la teoría funcionalista de la educación. La teoría de la revolucionaria de la educación nos dirá que en principio debe servir para revolucionar la sociedad. Ambas son explicaciones funcionalistas, porque nos dicen que los estudiantes, esos seres humanos educados, son una pieza clave para lograr objetivos sociales. En algunos casos el pleno empleo, si es que alguien cree en eso todavía, en algunos otros pues la revolución social, el abatimiento de la desigualdad, si es que alguien de verdad cree que eso es posible. Entonces, eso es el problema fundamental de las reformas educativas. ¿Hacia dónde orientamos la educación? Y por eso es por lo que la elección de los contenidos en el aula se hace por un comité y ese comité responde generalmente a los intereses de la sociedad, no a los intereses, digámosles así, a los intereses verticales de las ciencias, sino a los intereses horizontales de la política, la sociología, la derecha cavernaria, la izquierda revolucionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo vemos así, como que hay una verticalidad que corresponde a la especialidad y una horizontalidad que corresponde a las influencias sociales o de otro tipo sobre la educación, entonces nos daremos cuenta que generalmente las influencias verticales son nulas y de hecho muchos consideran que son perniciosas, entre ellos el señor de aquí, Morris Klein. Nos dice en la página 146, aproximadamente el 80% de los doctores en matemáticas no solamente son especialistas en un reducido campo, sino que están confinados en rincones de la lógica matemática, el álgebra y la topología.
campos que en conjunto están muy alejados de la ciencia. Estos hombres ni conocen la física elemental ni tienen ningún deseo en conocerla. Primera cita. Vamos a la segunda cita. Las consecuencias de que intervengan profesores de universidad en la reforma del plan son aún más perjudiciales. Se admite que los profesores de preparatoria han sido escogidos principalmente por sus conocimientos de los temas de la materia y su esfuerzo investigador, y no por su habilidad pedagógica. Estando entrenados para la investigación, están mal preparados para la enseñanza, incluso a nivel de preparatoria. Los matemáticos no son pedagogos. De hecho, unos y otros son casi conjuntos disjuntos. Vamos a la tercera cita. Quizás sea innecesario añadir que los matemáticos profesionales están tan absorbidos en progresar en sus investigaciones matemáticas que se ocupan poco o nada de adquirir conocimiento sobre la historia o el significado humano y cultural de su disciplina. Aquí hay una suerte de diagnóstico y una idea para ayudar a las reformas en las escuelas. Todos sabemos que las escuelas son un desastre, la educación siempre está mal. Los estudiantes siempre tienen alguna materia que reprueban constantemente, que la suspenden constantemente, generalmente matemáticas, generalmente física y por muchas razones. Esas razones pueden ser los malos profesores, puede ser que ellos mismos son flojos, puede ser que no ha llegado la revolución socialista, puede ser que la derecha cavernaria no ha dado el dinero suficiente. Cualquier razón puede ser. El hecho es que en muchos casos hay reprobación, hay suspensión de muchas materias y los estudiantes pues en general no aprenden, no saben ni siquiera sacar una regla de 3. Eso es lo que parece que dicen muchos de las evaluaciones que hace la OCDE a México. Los mexicanos están mal preparados en matemáticas. ¿Y de quién es culpa? Acabamos de leer 3 citas en las que la culpa es precisamente de los especialistas en matemáticas, por su mentalidad estrecha. No pueden ayudar a resolver los problemas de la enseñanza porque no saben de la enseñanza. Saben de Campos de Borel, saben de cosas muy abstractas, pero en general no saben de la enseñanza. Y cuando se meten a intentar ayudar en la enseñanza, cuando son convocados, lo único que hacen es generar un estilo de matemáticas abstractas, abstrusas. Lo mismo podemos decir de los físicos, de los biólogos. Ellos van a hablar de lo que ellos saben, y de lo que ellos saben son de las exigencias de su disciplina, de las exigencias de aquello en lo que trabajan. Un físico que trabaja en teoría cuántica de campos, pues evidentemente estará muy interesado en que los estudiantes aprendan muchas matemáticas. Un físico que se dedique a hacer modelación numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes estará muy interesado en que tengan cursos de métodos numéricos, que sepan resolver numéricamente ecuaciones no lineales. Esos son los intereses estrechos de los especialistas. ¿Cuáles son los intereses de los pedagogos? Que los estudiantes tengan una formación integral porque esa es su imagen del hombre. Están tan enojados con la realidad que los seres humanos reales, los especialistas en algo, no les satisfacen. Uno se debería preguntar, ¿y quiénes son ellos para exigir satisfacción en esas cosas? ¿Quiénes son ellos para decirle a alguien cómo vivir? Pero así se presentan. Y entonces nos diseñan encuadres conceptuales para reformar la enseñanza. Y esos encuadres conceptuales terminan, lamentablemente, en psicoterapia de grupo. Eso es a lo que terminan reducidas las universidades cuando caen en la trampa de creer en los pedagogos. Los pedagogos son quizá el verdadero desastre de las universidades públicas, privadas y de cualquiera. Entonces, ¿cuál sería el método adecuado de enseñanza? Los problemas de la enseñanza a nivel colectivo son insolubles. La única manera de resolver el problema de las instituciones de educación a nivel superior es no tomarlas en serio. Llegar, tomar los cursos, titularse y vámonos, lo más pronto que se pueda de esos lugares. En la sociedad nos exigen credenciales y debemos de tener algunas, pero eso es casi prácticamente su única utilidad, vista desde un punto de vista funcional, porque si no tenemos el título, en muchos casos vamos a ser pasto de las críticas injustificadas, porque se identifica título con conocimiento, lo cual es otra de las muchas tonterías que ocurren en esta sociedad. Pero bien, si somos gente seria y queremos realmente aprender, las universidades nada más deben ser un vehículo, un medio para un fin otro, que es el auténtico conocimiento. El conocimiento lo vamos a adquirir por nosotros mismos. Olvidemos entonces esas pedagogías y esas críticas que nos dicen que los auténticos enemigos de la enseñanza son los especialistas. Los auténticos enemigos de la enseñanza son los pedagogos. Muchas gracias.